muchas de las apreciaciones que con mucho rigor ha hecho aquí el senador Castilla, en una presentación llena de datos y coherencia en la presentación, que nosotros celebramos porque compartimos muchos de los aspectos. Estamos también en contra de la intermediación laboral. De hecho, en el año 2011, el Ministerio, en ese momento estábamos a puertas de crear el nuevo Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud y Protección Social expidió una circular, que es la circular 4 de 2011, donde hacíamos unas advertencias a las entidades públicas, privadas, a las cooperativas de trabajo asociado, precooperativas, de servicios temporales, outsourcing, asociativo de trabajo, etcétera, haciendo unas advertencias frente a la prohibición de este fenómeno de intermediación laboral y la afectación que tiene para los trabajadores del país. Pero más allá de eso y de la vigilancia que pues le corresponde ejercer al Ministerio de Trabajo, tenemos otro fenómeno que ha venido presentándose y es el que se ha denominado popularmente una invitación, la afiliación que se llama de poste, porque publican los avisos en los postes diciendo invitando a la gente a afiliarse por 77,000 pesos a todos los riesgos, inclusive los riesgos laborales. Estamos promoviendo una campaña para proteger a la ciudadanía y a los trabajadores, particularmente trabajadores independientes y algunos que trabajan en entidades y que los están engañando a través de estos mecanismos que les van a, digamos, limitar el acceso a los servicios de salud, que seguramente van a tener problemas para reclamar sus incapacidades y sus prestaciones económicas y que obviamente constituye un delito para la sociedad colombiana y en el marco jurídico colombiano. Entonces, esa nueva práctica tenemos que combatirla y en eso tenemos que unirnos todas las fuerzas vivas del país, los ministerios, los órganos de vigilancia y control y la sociedad. La sociedad hay que educarla un poco más frente a que esto puede resultar siendo un fraude solo con el propósito de enriquecerse algunos oportunistas y afectar la salud y los derechos de las personas. Quisiera hablar del tema de la calificación del origen de la enfermedad. En efecto, consideramos que hay mucho por hacer. Permanentemente observamos tensiones entre el seguro de riesgos laborales y el seguro de salud frente a este tema de calificación, y esto no solamente afecta los derechos de los trabajadores, sino también afecta las finanzas del que le toca pagar o no le toca pagar. Este es un fenómeno que venimos observando hace muchos años, inclusive cuando el Seguro Social operaba los 3 riesgos, el de riesgos profesionales que se llamaba en esa época, el seguro de salud y el seguro de pensiones. Entre salud y riesgos laborales siempre existían tensiones permanentes y consideramos que aquí sí definitivamente tenemos que revisar la calificación de origen de la enfermedad y en aras no solamente a que las cuentas sean transparentes y claras para los actores que tienen que asegurar cada seguro, digamos financiar o proteger cada seguro, sino también porque los derechos de los trabajadores pueden verse vulnerados si siendo una calificación de origen laboral la enfermedad se califica como enfermedad general, como usted bien lo dijo. Ya sabemos que existe una propuesta para modificar estas juntas de calificación y concentrar un poco más en el concepto médico, y frente a eso nosotros hemos hecho unos pronunciamientos en el sentido de que no debemos restringir tanto, digamos, la composición de las juntas. Sin embargo, será un tema que debemos seguir discutiendo y que naturalmente vemos un problema ahí que tiene que resolverse, ojalá en el corto plazo, en favor obviamente de los trabajadores del país. Frente a la pensión especial por actividad de alto riesgo,
yo creo que es importante señalar que debemos estar abiertos a, digamos, revisar otras formas de trabajo que pudieran generar alto riesgo laboral, como lo mencionó el senador Castilla, por ejemplo, la minería a cielo abierto, que él muy bien lo mencionaba, no está reconocido, el video que nos mostró de fabricación de monedas, hay que estudiarlo, pero con estudios pertinentes. La última calificación de actividades de alto riesgo se deriva en últimas del decreto ley 1295 del 94, y la actividad económica ha cambiado mucho, la tecnología también, y yo creo que es justo decir que por lo menos desde el Ministerio de Salud estamos dispuestos a acoger esa recomendación de revisión. Frente al pago adicional en pensiones de ese 10% que mencionaba, al sistema pensional y riesgos que mencionaba el senador Castillo, este se recauda a través del sistema de recaudo de general, que es a través del sistema PILA, pero ya el tema de la vigilancia de si están o no pagando lo que corresponde, pues no hay que, pues digamos, fortalecer los mecanismos de vigilancia. Algunos tienen que ver con la gestión de la unidad de gestión, la UGPP, otros tendrán que ver con la actividad que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo. Finalmente, yo creo que el gobierno coincide, y ahora que intervenga el Ministerio de Trabajo, creo que vamos a coincidir en esta conclusión, y es que el objetivo de todos aquí en este recinto es proteger a los trabajadores colombianos, y por lo tanto quiero decirle, senador Castilla, que en la comisión que usted propone, pues nosotros estamos dispuestos a participar con las demás instancias del gobierno. Quien tiene la mayor competencia en estos temas de riesgos laborales es el Ministerio de Trabajo, con quien permanentemente trabajamos y nos articulamos, y que estamos dispuestos a participar en toda la discusión y estudios necesarios en aras de proteger los derechos de los trabajadores colombianos, especialmente de los que están expuestos a mayores riesgos en su actividad laboral. Quisiera precisar una cifra que se planteó acá. Revisando el CD que nosotros pues enviamos, no sé si fue un error nuestro o si hay una lectura equivocada, pero debemos precisar que la cobertura, cuando nosotros la mencionamos y cuando la menciona el Ministerio de Trabajo, proviene de la misma fuente, que es el RUAF. ¿Sí? Es decir, aquí no tenemos varias bases de datos ni consultamos registros distintos, es la misma base de datos que se va a mover dependiendo del día que consultemos, pero más o menos la afiliación está por el orden de 9.500.000 personas, y el corte que nosotros mandamos en el reporte es de 9.620.228, que dista un poquito de la consulta del Ministerio de Trabajo, porque seguramente la hicimos en momentos diferentes, pero obviamente no sé, algo pasó ahí. Tendremos que revisarlo, si fue nuestro o si fue de ustedes en la lectura del archivo que venía anexo a la respuesta que nos solicitaron en la proposición. Quisiera decir que la cobertura en riesgos laborales avanza de manera significativa. El dato que le dimos al senador Castilla, de acuerdo a su cuestionario, fue con corte a 2016. Los dos seguramente hicimos la consulta en distintos momentos, pero con corte a 2016. Hoy en día la cobertura avanza y es de 10.207.262 trabajadores, cifra que el país debe celebrar porque hay un incremento importante en la vinculación a la afiliación a riesgos laborales. Terminando esa aclaración, agradezco mucho la oportunidad de podernos dirigir a este recinto y estamos atentos a todas las actividades que nos convoque tanto el Congreso de la República como el Ministerio de Trabajo para seguir trabajando y construir en favor de los trabajadores colombianos. Muchas gracias.